ponencia Medinaceli, cautivo y rescatado, apuntes iconográficos para la acción evangelizadora, que nos va a ofrecer don Antonio Carrascosa Mendieta, sacerdote diocesano, párroco de la iglesia de San Pedro y San Pablo de Madrigueras, Motilleja y Navas de Jorquera, arcipreste de la Manchuela, licenciado en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca y grado en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a los responsables del Congreso. Lo digo siempre que vengo allí, me siento en casa, me siento muy en casa porque, bueno, aparte de que estuve muy cercano durante 12 años en Tobarra, una localidad muy hermana, por encima de todo muy hermana de Ellín, y además pues tengo muy buenos amigos aquí en Ellín y bueno, pues siempre algo que organiza una cofradía y algo que tiene la presencia del señor obispo, pues es para sentirse en casa, ¿no? A cualquier cristiano. Quería empezar por dos cuestiones, dos anécdotas muy... Bueno, se me ha llamado desde el punto de vista de la historia del arte, ¿no? Para intentar comprender, ahora lo diremos un poco más con más profundidad, para intentar comprender por qué cautiva un Jesús cautivo como este, ¿no? ¿Qué tiene una imagen como esta capaz de cautivarnos y de introducirnos de una manera especial en la oración? Sin duda, no es porque me hayáis llamado vosotros, y si me llaman los de la caída diría otra cosa. Sin duda yo creo que es una de las imágenes, no me equivoco, que más devoción de las profesionales, que más devoción permanente establecen con los cristianos, ¿no? Con los fieles. ¿Qué tiene esta imagen, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos aquí. Y decía que empezaba por dos anécdotas. La primera, mi propia experiencia personal de pequeño en Villarrobledo. Pregunté si venían los de Villarrobledo, que se habían excusado. Yo recuerdo, yo vivo en la calle San Bernardo, mis padres vivían en la calle San Bernardo, y en el convento de las Bernardas está el Medinaceli, el Padre Jesús de Medinaceli. Yo recuerdo todos los viernes ir con mi madre de pequeño a besar los pies del Medinaceli, y como no llegaba me subía y yo le daba el beso al pie. Reconocería totalmente el olor de la madera, porque son de esas cosas que se quedan ahí, y me imagino que vosotros tenéis experiencias parecidas. Esa es muy elemental, ¿no? Quería refrescarla, ¿no? en un momento como este. Y hay otra, esta más reciente. Yo fui párroco de San Roque de Tobarra. En esa iglesia solamente hay, y creo que sigue habiendo, una imagen procesional, que es la del prendimiento. Bueno, pues yo la veía todos los días, evidentemente. El prendimiento no es un Medinaceli, ya les decía, digo, yo pensaba que no veníais, porque estos a lo mejor son muy puristas, y si no sois Medinaceli, os ponen ahí en los observadores, ¿no? Veo que os han nombrado casi como observadores. Bien, no es un Medinaceli, es un prendimiento que tiene las manos abiertas, y bueno, pues era una imagen que, sinceramente, tampoco me había llamado excesivamente la atención. No era la única que teníamos allí, pero tampoco. El primer viernes la convierten, por así decirlo, en un Medinaceli, ¿no? Para que hagan el besapiés y bueno, le hacen una procesión y un Vía Crucis por la noche. Entonces, cuando yo me levanté esa mañana del viernes y pasé a la iglesia, ellos habían estado preparando la imagen durante la noche, yo me llevé la sorpresa de que le habían atado las manos. Se la atáis, ¿verdad?, para ese día. A mí es ahí donde esa imagen empezó a seducirme y me empezó a cautivar. Me pareció una imagen realmente capaz de rezarle, algo que hasta entonces, francamente, lo digo sinceramente, tampoco me había tenido. Y inmediatamente me vino a la cabeza la primera y única vez que he visto, yo creo, un amigo esposado. Y no sé si alguno habéis tenido la experiencia de ver una persona esposada, en sí siempre una persona esposada, pero si además es un amigo, entonces como que me conectó esa imagen. Tiene mucho que ver con lo que ahora pues voy a intentar tratar de decir, ¿no? ¿Cómo cambia una imagen y cómo cambia la experiencia que tú tienes con esa imagen? Simplemente porque cambia las formas y no es un cambio menor, evidentemente, ¿no?
le cierra las manos y entonces se convierte prácticamente en un Medinaceli, y por eso me imagino que os han invitado, ¿no? Le falta el escapulario, pero bueno. Pues desde esas dos experiencias, insisto, no creo que os diga nada nuevo, al hablar del atractivo religioso que tiene una imagen como la vuestra, como la de vuestra cofradía, vuestras cofradías. Una imagen ciertamente singular, desde el punto de vista simplemente formal, iconográfico, una imagen con elementos algo exóticos, llamémoslo así, ¿no? Túnica, la frontalidad y la estabilidad y lo estático que se presenta una imagen como esta. Pensad en otras imágenes pasionales también de la Semana Santa, que no son, por ejemplo, un yacente es menos estático, muchos de los yacentes. Por supuesto, el yacente de Yin, de Ben-Yure, que es una maravilla, no sé si lo habéis visto ya o lo vais a ver o no merece la pena. Es mucho más estático un Medinaceli, ¿no? El color del rostro, del que luego hablaré también, y algo más, ¿no? Me sitúo desde la historia del arte y desde la reflexión de la historia del arte para intentar acercarnos a un misterio, ese que os decía, el atractivo empático de la imagen. Es un atractivo indudable, algo tiene, ¿no? Y esa es la pregunta, permitidme ese juego de palabras tan elemental, ¿qué nos cautiva de un Jesús cautivo como este? ¿Qué hace, no? Desde luego se mezclan muchos elementos que aquí yo no voy a tratar, ni puedo tratar. Uno de ellos es la historia personal de cada uno. Pues, oye, pues yo esto que os he contado a mi madre, muchos de los que estáis aquí, de vuestras familias, de las procesiones, de las veces que... Es decir, eso por supuesto, ¿no? Y eso hace algo muy importante, ¿no? O el contexto, ¿no? El contexto. Yo he estado una vez nada más en Madrid viendo el Medinaceli de Madrid, y es que realmente el contexto, antes de llegar, antes de ponerte frente a él, es algo que te favorece todo. Primero una cola tan grande allí un viernes, ¿no? El hecho de todo ese contexto. Todo eso lo voy a dejar al margen, ¿no? Voy a centrarme en lo que es la imagen, en lo que es, y por eso esta palabra de iconográfica, ¿no? Y voy a utilizar un método a lo mejor de una corriente de la historia del arte, que particularmente por otras cosas he estudiado, que se llama un método más bien formalista, que se fija más que en la imagen en sí, en la forma. Ahora vemos la diferencia, ¿no? Son muy similares, ¿no? Un método llamado formalista, que sería una corriente dentro de la iconografía, fundada en un autor que no voy a citar así permanentemente, aunque muchas de las cosas que diré vienen de ahí. Se llama Avi Warburg, es un autor alemán de las dos primeras décadas, sobre todo en Alemania. Luego ya pues, murió y su pensamiento y su biblioteca se trasladaron al Reino Unido. Él se basó mucho en historiadores también de esa época, como Walter Benjamin, que a lo mejor puede sonar algo más, y desde luego su visión histórica está muy condicionada y antropológica también por Freud, Nietzsche y ahora veréis también por qué, ¿no? Todos estos no los voy a citar, os he dicho aquí, pero para que veáis un poco de dónde procede el método con el que yo abordo este misterio que nos planteamos todos. ¿Qué tiene una imagen como esta para que nos cautive tanto, para que sea algo que nos produce una empatía que permite que nosotros podamos orarle y situarnos delante de ella de una manera especial? También, dentro de la historia del arte, me sitúo en lo que se llama también ahora una línea de cultura visual, donde no traemos simplemente objetos artísticos, no simplemente traemos imágenes artísticas o de devoción o religiosas, sino que todos estos estudiosos como que han ampliado más el foco y hablan de la cultura visual en general, porque nos marca mucho, sobre todo en una época como la nuestra, donde lo visual nos está marcando tanto. Entonces, cuando miramos una imagen, estamos muy condicionados no por otras imágenes artísticas o devocionales, sino por otras imágenes del mundo visual en general, que es amplísimo y que lo hemos convertido en amplísimo. Además, con
con el, no sé si agravante o condicionante por lo menos, de que nos hemos vuelto en nuestra sociedad más que contempladores de imágenes, que también mucho, en productores y distribuidores de imágenes. ¿Quién no manda imágenes suyas? Por la red y por las redes sociales y por... ¿Quién no? Yo cuando alguna vez explico alguna cosa de estas de arte y de arte contemporáneo digo, ahora por ejemplo ir al Louvre, tú no vas a ver a la Gioconda, tú vas a hacerte un selfie con la Gioconda para mandárselo a tu tía Maruja, y decir estoy delante de la Gioconda. Eso nos está condicionando, de tal manera que tardas mucho más en hacerte un buen selfie con la Gioconda y mandárselo a tu tía Maruja que en contemplar la Gioconda, que a lo mejor no le dedicas ni medio segundo. Esto nos ha convertido en unos productores de imágenes de tal manera que estamos, aunque esto aparezca luego después, estamos también, nosotros somos una misma imagen y nosotros somos una imagen delante de una imagen. Bien, por aquí va la cosa, ¿no? Y antes de empezar así a hablar de en concreto la imagen, sí que quería hacer algunos apuntes sobre el método que voy a utilizar para acercarme a esta imagen. Es un método un poquito peculiar, a lo mejor no estamos acostumbrados, a lo mejor pues nos chocan algunas cosas, pero precisamente por eso quizás nos puedan rescatar de dentro de nosotros algunas de las razones por las cuales un Cristo así es cautivador, o por qué un Cristo que tiene las manos abiertas de repente al cerrarlas y atarlas nos cambia completamente la perspectiva, ¿no? Primera cuestión que querría decir, y es algo que se dice así mucho, el tiempo de las imágenes. Las imágenes tienen un tiempo, no solamente que sean antiguas o que tengan unos años, sino que el tiempo con el que nos situamos en una imagen no es el mismo con el que nos situamos en un acontecimiento. No es lo mismo. O sea, por ejemplo, los acontecimientos. Yo esta mañana me he levantado, me he duchado, he desayunado, he cogido el coche, he venido aquí y tal. Todo eso son una secuencia temporal. Cuando uno se pone delante de una imagen, los tiempos se mezclan. No tenemos una secuencia temporal. En primer lugar, el tiempo que le dedicamos es distinto, ¿no? Esto distingue el arte de otras cuestiones, ¿no? Una mira, y la religiosidad y la devoción también. Uno no mira un anuncio. Por ejemplo, yo entro allí y veo un señor que se anuncia en cirugía estética, eso no lo he visto todavía. De las veces que he visto allí y veo ahí un anuncio, yo le dedico un instante, una información. Sin embargo, si a la entrada aquí tenéis una imagen devocional, le dedico otro tipo de tiempo. El tiempo es distinto. Le dedico más tiempo y es distinto. Es decir, una imagen, sobre todo una imagen histórica o de arte, exige un tiempo distinto. Y se entremezclan de tal manera, y esto voy a tratar de explicarlo con una imagen así un poco... Antes se reían de mí cuando se me ha escapado cuando lo estábamos poniendo. Voy a tratar de explicarlos con unas imágenes muy conocidas o algo conocidas. Porque cuando vemos una imagen, como que el tiempo va para adelante y para detrás. Va como jugando. Dicen algunos historiadores que va haciendo como un remolino. Mira, por ejemplo, esta imagen es muy conocida por todos los que estamos aquí, ¿verdad? Esta y unas muy parecidas a estas, ¿no? Muchas de estas vienen de una directora de cine de la época, Leni Riefenstahl, que todas estas que tenemos en la cabeza, estas grandes manifestaciones hitlerianas, este orden, ya sabéis que el nazismo tenía un atractivo más estético que otra cosa y cautivó a mucha gente. Ahora que hablamos de cómo cautivar, cautivó a mucha gente más por la estética que por la razón. Uno oye un discurso de Hitler y es lo más tonto y lo más elemental, no dice nada. Sin embargo, ve este orden, esta estética, y le dice mucho. Bien, uno ve esta imagen y se sitúa ante esta imagen. Voy a poner otra serie de imágenes. Es un poco incómodo, pero... Bueno, no sé si vosotros estáis muy puestos en películas de estas y series más contemporáneas, pero mirad, tenemos arriba a la derecha una de las series más conocidas, que es Juego de Tronos. Este me parece que es el último capítulo, cuando aparece la Khaleesi, que es una de las protagonistas de... Fijaros en cómo es lo mismo, prácticamente, ¿no? Fijaros abajo, si mi volumen os lo permite, abajo es de la Guerra de las Galaxias.
no soy muy experto en esas películas, es una de ellas también. Y a la derecha otra serie, muy conocida también, pero menos que la de Juego de Tronos, de El cuento de la criada. No simplemente las estoy comparando sin más, estoy diciendo que cuando una persona, por ejemplo de 16 años, ve Juego de Tronos y luego ve la imagen de Hitler, lo que él ha visto antes, lo que él ha visto como una serie de televisión, lo proyecta sobre esa imagen de Hitler. Y al revés, cuando una persona como yo ve Juego de Tronos y ve esta imagen, le viene a la memoria el nazismo. Esta es una imagen casi, muy fácil, en muchas otras es un poquito más complicado de ver, pero esta es elemental, ¿no? Como los directores de cine, como los directores artísticos, en este caso, de series y películas, han utilizado y les ha venido una serie de formas antiguas y de otras épocas y con un significado determinado y plasman así, con esas formas, de una manera visual y instantánea, en medio segundo, lo que te quieren transmitir. Uno ve arriba a la Khaleesi y, hombre, un chaval a lo mejor que no tiene una experiencia, pues no ve nada, pero a lo mejor gente que hemos visto estas imágenes decimos, esto va a acabar mal, porque realmente sabemos que la de arriba a la izquierda acabó mal y evidentemente en el último capítulo la de arriba a la derecha también acaba mal, ¿no? Bueno, podríamos... no es ninguna... no son comparaciones graciosas. Nuestra mirada, por eso os decía que es un tiempo distinto. Cuando uno ve cualquiera de estas imágenes, situémonos en cualquiera de estas imágenes, el tiempo se va como revolviendo. Uno va trayendo imágenes del pasado o proyectando imágenes del presente en el pasado. Hay una película que nosotros, me acuerdo, hace años trabajábamos mucho en catequesis, Hormigas, es de Pixar. Fijaros esta imagen, cómo es calcada de otra imagen también del nazismo, ¿no? ¿Qué cosas más distintas? Uno está viendo una película dulcemente de Walt Disney, de Pixar, o sea, qué inocencia más grande, y sin embargo cualquier ojo, incluso inconscientemente, puede relacionarlo con aquello. Y al revés, uno puede ver, que es a lo mejor lo más peligroso, uno puede ver la otra imagen y acordarse de la película de Hormigas, de cuando era pequeño. Las imágenes son peligrosas, y también potencialmente muy, muy valiosas, ¿no? Bien, esto pasa con la historia en general, no solamente con las imágenes. Uno coge un relato histórico y le estamos volcando muchas cosas del presente. Lo estamos viendo en ejemplos que podríamos decir, para no perdernos ni polemizar, ¿no? Cómo los relatos que construimos pues llevan presente, llevan pasado, llevan mi experiencia, llevan... Todo eso en las imágenes se vuelca de una manera muy importante. Estoy haciendo una introducción, espero que no os canse demasiado y que me digáis ¿a qué hemos venido aquí? Si hemos venido a cosas del Medinaceli, ¿no? Bien, ¿sucede esto con todas las imágenes? Hombre, a lo mejor con todas no, pero con muchas de ellas sí. Tenemos todos como un inconsciente, por eso esta gente también se basaba mucho en Freud, ¿no? Inconsciente individual y colectivo, que lo tenemos aquí metido y que no lo podemos evitar. Mira, os voy a poner una imagen muy famosa. En 1991 se llevó el WordPress Photo. El WordPress Photo, sabéis que es como un concurso de fotografía mundial, periodística, y esta fue bastante famosa. Ha habido muchas. ¿Os acordáis? Otra que ganó, aquella de un buitre esperando un niño famélico ahí, no sé si era de Somalia o de Etiopía, comérselo. Siempre son imágenes muy, muy trágicas, ¿no? Esta imagen fue muy conocida. Uno ve esta imagen, es Kosovo. Este fotógrafo, Merillon, un fotógrafo francés, se internó en una aldea cuando la guerra de los Balcanes, y en Kosovo concretamente, pues vio que habían atacado y se metió en una casa y se metió en un duelo y sacó esta fotografía. Uno ve esta fotografía y es casi una fotografía pasional de Semana Santa, ¿no? ¿O me equivoco? Estamos viendo, de hecho, el nombre que le pusieron a esta foto, el nombre así popular, es La Pietà di Kosovo, la piedad de Kosovo, porque en realidad incluso en la forma, los gestos, podría ser perfectamente. ¿Quiere decir que el fotógrafo está buscando, esta es una pregunta, ¿no? ¿El fotógrafo está buscando algo que se parezca
Esta relación la relaciona mucho con Caravaggio. El entierro de Cristo que está en los museos vaticanos tiene una expresión, una de ellas igual, con las manos. ¿Quiere decir que el fotógrafo está pensando en Caravaggio o está pensando en la piedad de Miguel Ángel o el no sé? No. Pero hay un inconsciente que hace que ciertas imágenes nos cautiven y vayamos a por ellas, y cuando las volcamos en la prensa la gente se queda cautivado por ellas. Estos son los tiempos revueltos y el revuelto que también provoca una imagen si nos paramos a pensar. Esta imagen, ya digo, ha sido muy conocida, muy famosa, incluso artistas contemporáneos la han utilizado y tal. No me he resistido, aunque ya lo tenía en el pen, no me he resistido a poner la que ganó el otro día el concurso de WordPress Photo. No sé cómo se llama el autor, pero ya la están llamando la Pietà di Gaza, la piedad de Gaza. Fijaros, es una imagen lo mismo, con qué pocos elementos una imagen es capaz de cautivarnos. Y nos vienen a la memoria, primero, ciertas imágenes de la piedad, alguna de Miguel Ángel también vertical, algunas que tenemos en la cabeza. Nos trae también una pintura muy conocida, no sé si os acordáis ahora, el beso de Magritte, dos amantes que se están besando con la cara tapada. En realidad esto me parece que son tía y sobrino, no son madre e hijo, pero bueno, eso da igual. ¿Cómo una imagen es capaz? ¿Por qué nos cautiva? ¿Por qué una imagen así tiene esa? Porque conecta con algo nuestro y unos tiempos que están ahí, ¿no? Y que... Bien. ¿Quiere decir eso, insisto, que uno se apropia de formas o que busca formas parecidas para hacer una foto? No. Y estos historiadores dirían, o estos estudiosos de la historia del arte, y aquí está lo esencial, hay como unas pasiones ocultas, instintivas, profundas en el ser humano, que hacen y que afloran en ciertas formas, y que esas formas a nosotros nos cautivan porque nos arañan, permitidme la expresión, algo que hay dentro de nosotros. Y por eso son capaces de cautivarnos. Esto es lo que llamarían esta gente el pathos o el pathos formel. Es decir, cómo hay formas que a lo largo de la historia de las imágenes, a lo largo de la historia del arte, a lo largo de las historias devocionales, hay formas que han sabido cristalizar pasiones que todos llevamos dentro, que algunas son muy inconscientes, muy profundas, y algunas muy, lo dicen así, como muy salvajes, diríamos, como muy primitivas, como algo que lo llevamos dentro, que no somos conscientes, pero que cuando lo rascan nos salta. Vuelvo otra vez a la imagen esa, ¿no? Una imagen con las manos abiertas, de repente se cierra y algo te pasa dentro, ¿no? Porque te ha tocado algo que está desde siempre en el ser humano. Ellos hablan, estos estudiosos hablan un poco como si fueran fósiles vivientes. El fósil cristaliza una forma viviente, una forma, pues un animalillo o lo que fuera, ¿no? Una manita, todo esto es así, que fue vivo en su momento, lo cristalizan, pero está vivo, por así decirlo. Nos recuerda que lo llevamos dentro, pero que no está muerto, lo llevamos dentro, ¿no? Y esto lo hemos utilizado muchas veces en la religiosidad, y es normal que lo utilicemos, porque evidentemente cuando estamos hablando de la religiosidad estamos hablando de lo más profundo del ser humano, y a veces salen cuestiones que son muy profundas y debemos llegar a ellas. Y lo hemos utilizado, por así decirlo, sabiendo otorgar a ciertas formas, a ciertos elementos tradicionales, nuestras propias formas o las formas que conocemos, para que eso salga. Mira, os voy a poner otro ejemplo. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Guatemala. Lo digo así como si hubiera estado en mucha parte del mundo. La única vez que he cruzado el charco es en Guatemala a ver un compañero, no penséis que yo... A mí me hizo gracia, estuvimos buscando en un pueblecillo allí de Guatemala, estábamos buscando, porque esto está en las casas, le llaman los San Masimón, le llaman San Masimón, en realidad es San Simón, en realidad es San Pedro, fijaros.
Y entonces, bueno, pues lo tienen allí en una casa, tienes que buscar niños que te lleven allí, les das $1, ¿dónde está Máximo? Joder, te han engañado, te llevan a otra casa, no sé qué. Bueno, al final terminas en la casa donde está el San Máximo y dices, vaya San Pedro. Yo creo que mi parroquia se llama San Pedro y San Pablo, como para poner un San Pedro así, ¿verdad? Uno diría, vaya San Pedro. Pero fijaros, esos colores, esas formas, ese sombrero, ese tal, todo eso, como que son las formas que hacen rascar y que hacen recuperar algo primitivo que hay en ese pueblo, fundamentalmente creo que amor a la tierra, todo eso, y que lo ponen en activo, por eso les permiten rezar, y ellos rezan a una imagen así. Claro, decimos, qué cosas, ¿eh? Pues mira, yo el primer destino donde estuve fue este, en Alcaraz, en la Virgen de Cortes. ¿Y qué hacemos con la Virgen María? Pues hacemos algo parecido. También la dotamos de unas formas, de unos colores, no está tan lejano, bueno, en fin, está lejano, pero me refiero a lo que hacemos con una y con otra. Lo que hacemos, lo que hacen en Guatemala con San Pedro, lo que hacemos nosotros en Cortes y en miles de sitios, podría haber puesto la Virgen del Rosario o cualquiera, lo que hacemos con una imagen o con una realidad y religiosa como es la Madre de Dios. Pues tenemos que ponerle formas que nos hagan conectar con eso profundo que llevamos, que en mi opinión en este caso es la diosa madre, la diosa madre. Por supuesto que nosotros en el cristianismo dogmáticamente nunca le damos una divinidad a la Virgen, ni se la daremos, porque no es la madre de Jesús, un personaje histórico. Pero para que realmente me pueda llegar sí que tiene que ser una diosa madre, por así decirlo. Me tiene que conectar con esa experiencia que quizás sea la más antigua de la humanidad. De hecho, la primera figurita, la primera escultura que sabemos que hay en la historia del arte, o las primeras, son Venus de estas muy toscas, encontradas por Alemania, son diosas madre. ¿Por qué? Porque esa relación con la madre, con mi madre, con la madre en general, con la maternidad, con la madre tierra, tenemos que despertarla dentro, ¿no? Y por eso yo siempre digo, uno puede decir, pues sería mucho más puro decir, oye, mira, despojamos puro, para un historiador del arte clásico, diríamos, oye, ¿y por qué no rescatamos la Virgen románica que hay debajo y dejamos una Virgen románica? Sería estupendo, además, en Alcaraz, un sitio tan al sur, una Virgen románica y tal. No, yo nunca haría eso, no me parece... Nunca haría eso. ¿Por qué? Porque en realidad cuando tú vas a rezarle a la Virgen de Cortes no vas a contemplar una obra románica, ni vas a contemplar una mujer, entenderme, ¿eh? Lo que quiero decir, lo digo con mucho, no vas a rezarle a una mujer del siglo I, humilde, tal, todo esto, Madre de Jesús. No, vas a rezarle a todo eso y además algo que llevar adentro, que es tu conexión con la maternidad y con tu madre, y con la madre tierra, y con tu vínculo, y necesitamos formas que nos den eso. La imagen de culto siempre tiene que tener una distancia. Yo recuerdo, hay una parroquia en Albacete, San Juan Pablo II, yo recuerdo cuando trajeron esa imagen, la pusieron a la entrada del salón de actos del obispado para que la viéramos. Y yo llegué allí, me pegué un susto, porque estaba allí la imagen a tamaño natural, súper realista, pero de un realismo, claro, Juan Pablo II había muerto hacía muy poquito, y yo me acuerdo que dije, es perfecta, o sea, es Juan Pablo II, es él, pero no me sale rezarle a una imagen que no te crea una distancia, que no te pone una distancia, tiene que haber algo que te marque. Ahora veremos de todo esto. Bueno, no os desaniméis que voy a hablar del Medinaceli, ¿eh? Bien, toda esta gente dice, no solamente son pasiones primitivas, ocultas y tal, sino que se suelen presentar como dialécticas, que se llaman, como oposiciones. La dialéctica sería, como, si alguna vez oís hablar, pues la tesis, antítesis, se enfrentan y sintetizamos, y así vamos avanzando la historia. Poner un ejemplo muy burdo, el blanco, el negro, pues oye, el gris, y seguimos para adelante, ni tú ni yo, podríamos decir esa... Bueno, pues son como pasiones que tenemos todos dentro, que se enfrentan, y que son enfrentadas. Ahora las veremos en el caso concreto del Medinaceli, o mi propuesta de esto, y son como enfrentadas, ¿no? Pero serían lo que
algún filósofo también llamó dialéctica negativa, no terminan de reconciliarse, las tenemos ahí siempre como enfrentadas, ahora veremos cuáles. Pero quería resaltar esta idea para que no la olvidemos. No son simplemente una pasión de una tendencia o no sé qué, sino que son ahí como unas guerras internas que tenemos, llamémoslo así, pero que nunca van a firmar tratados de paz, nunca se van a reconciliar, y precisamente por eso están vivas, y por eso precisamente una imagen es capaz de suscitarlas, ¿no? Antes solamente una cuestión, bueno, dos cuestiones. Lo que hacía Warburg, este historiador, en su método era coger imágenes que formalmente, que por formas se parecían mucho. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo podemos descubrir esas pasiones que contiene el Medinaceli? Esas guerras internas que hay dentro de nosotros, ¿cómo podemos descubrirlas? Y entonces Warburg y otros decían, pues mira, lo primero es poner muchas imágenes parecidas formalmente, en formas, porque eso como que desata nuestro inconsciente, como lo vas mirando. Acordaos eso que os he dicho. Yo cuando vi el Cristo del prendimiento de Tobarra atado, convertido en un Medinaceli, se me desató ese recuerdo que tenía de este amigo que vi con las esposas, perdón, que vi con las esposas. Se me desató. Claro, yo a lo mejor no te paras a pensar en ese momento, allí a las 8 de la mañana antes de que abras la iglesia, vamos a ver por qué me ha pasado esto. No te pones así. Pero el hecho de que asocies con otras experiencias te ayuda a ver qué son las cosas que se despiertan ahí dentro, ¿no? Esa es la primera observación y muy relacionada con esta. Yo voy a hacer aquí comparaciones formales, pero formales. No quiero hacer una comparación moral de lo que yo voy a poner con el Cristo de Medinaceli, ni con Jesús de Nazaret, ni con... No penséis, claro, mira, este tío nos ha comparado al Medinaceli con nosotros. No, es la forma, porque comparando formas se supone que se pueden despertar en nosotros ciertas cosas ahí que nos rasgan. Oye, si lo consigue bien, si no, pues nada, pues seguiremos igual, claro, por supuesto. Antes de empezar, pues... a ver. Bueno, yo he cogido, esta es la de Madrid, creo que es de alguna manera no sé cómo llamarla, la imagen madre o un poco pero son todas prácticamente muy parecidas, ¿no? Los rasgos elementales varían, me he dado cuenta que lo primero que os decía, esa frontalidad muy fuerte, muy exagerada, y ese estatismo, en algunos algo menos, He visto por ahí algunas, pues he intentado ver, ahora con Google pues puedes ver un montón de cosas y ver Medinaceli Soria, Medinaceli no sé qué, Cádiz, en fin, y puedes ver muchas. No todas son tan estáticas, hay alguna un poquito con un movimiento de cabeza, pero prácticamente ese estatismo, os decía, es la imagen más estática de todas las pasionales en general. Hombre, ahora me dice uno, no, pues en Valladolid hay una que... No, vale, pero ni siquiera un yacente tiene tal estatismo como un Medinaceli, ¿no? Normalmente suelen tener un gesto más bien, aunque sea de dolor, de una cierta inexpresividad dentro de ese dolor, ¿no? No es un gesto tampoco de un patetismo exagerado, ¿no? La forma cónica suele ser bastante habitual, pero bueno, esto en imágenes de vestir, pero en este caso, al ser tan frontal, se nota mucho, ¿no? Es como un cono, ¿no? Casi truncado por arriba. La mirada, muy importante, suele ser una mirada baja, no siempre, en algunos he visto así más ladeada y tal, pero parece que un Medinaceli pues siempre tiene esa mirada más frontal. El pelo liso, lacio, por supuesto de natural o, vamos, no de madera, alguna excepción por supuesto, y las manos atadas por una cuerda. Alguna cadena también he visto por ahí, pero unas manos atadas. Y una cosa interesante, y no siempre, yo me pensaba que estaba más extendida, pero bueno, la tez oscura, en unas más y en otras menos, pero suele ser un Cristo de tez oscura, a veces incluso sin policromar, o sin policromar,
para que el color de la madera salga más. En algunas, por ejemplo en la de Yin, lo veo que es un poquito más claro, y en otras, ahora veremos, como Cádiz, totalmente oscuro, ¿no? También bastante oscura la de Madrid, ¿no? Y por supuesto el escapulario con la cruz trinitaria. Bien, ¿con qué la podemos comparar? ¿Cuáles son los elementos formales o imágenes formales que a mí se me han ocurrido? Todo esto es muy subjetivo, por supuesto, e insisto otra vez, no por curarme en salud, sino para que podamos entender el sentido de esto que os estoy diciendo. Son comparaciones formales, no morales. Bien, quizás la más antigua sea este prisionero dacio romano. Esta es una imagen que está bastante extendida. Esta en concreto está en los Museos Capitolinos de Roma. Es un prisionero dacio, la parte de Rumanía, un rey prisionero, rey bárbaro prisionero, es el nombre que pone la cartela. Está bastante reproducida, entre otras cosas, porque en el Arco de Constantino, en Roma, como eran para las victorias de Constantino, pues pusieron ahí varios reyes, y en concreto pues se hizo muy popular. Además, pues se hicieron varios vaciados. Mengs, un pintor que trabajó mucho en España, hizo varios vaciados. Creo que en la Academia de Bellas Artes hay uno. Este sería el prisionero dacio. Fijaos, formalmente quizás sea bastante parecido, quizá el que más de los que voy a señalar. Vamos a dar un salto un poquito ya. ¿Ven? Esta creo que es la de los Museos Capitolinos, y la primera que os he enseñado, el vaciado ese en yeso que hizo Mengs para la Academia de Bellas Artes Española. Vamos a dar un salto un poquito más raro. Mirad, este señor es Lewis Payne, o Lewis Powell, las dos formas lo llamaban. Este señor es, junto con otros, el que participó en el asesinato de Lincoln. Él en concreto intentó asesinar al secretario de Estado y no lo logró, pero los otros de la banda sí que asesinaron a Lincoln en 1860 y tantos, por ahí. Un fotógrafo pues, de la época, Gardner, uno de los primeros fotógrafos artísticos que hubo, le hizo una secuencia de fotos. Diréis, aquí ya nos hemos ido bastante lejos, Vamos, nos hemos ido un poquito lejos, sí. Pero fijaros, me gusta más esta imagen. La imagen de cómo le hizo una fotografía. Esta fue pues, prácticamente el día antes de ahorcarlo. Su ahorcamiento también lo registró fotográficamente. Y fijaros la belleza de la imagen, la belleza del sujeto, la candidez, la inocencia que transmite el sujeto, ¿no? También hizo una serie, vamos, que parecerían cuadros, parecerían pinturas de otra época, ¿no? Bien, ya tenemos dos. El primero, como más es anterior, podríamos decir, se habrían fijado, ¿no? También. Este ya, por esto que os decía que las imágenes nos revuelvan el tiempo. Cuando miremos el Medinaceli, ya tenemos esta imagen en nuestra retina, a lo mejor hace algo también. Vamos a irnos un poquito más raro. Cuando me pidió mi amigo Genestal la charla, por entonces estaba sucediendo una cosa que ahora se ha vuelto a poner otra vez, ha sido noticia otra vez. Yo entonces dije, esto lo tengo que utilizar. Digo, y ahora me ha venido muy bien porque ahora esto vuelve a ser noticia. Mirad esta imagen. Este chico, el Daniel Sancho, que lo están juzgando en Tailandia, ¿no? Es en Tailandia. Aparte de la imagen así frontal, resalto mucho sus manos esposadas pero tapadas. Esposadas pero tapadas. Esta imagen salió mucho, en algunos lugares también la pixelaron, en vez de ponerle una toalla cuando tenían ahí. Yo la he dejado así un poco porque quizás esta aún es más rara, estamos enrareciendo aún mucho más, pero formalmente tiene cosas interesantes, tiene cosas, ya digo, uno cuando fotografía a este chico no piensa en el Medinaceli, evidentemente,
Pero, ¿por qué esta foto tiene tanto éxito? Pues porque a lo mejor dentro transmite cuestiones que sí que transmite también el Medinaceli, de las que hablaremos. Bueno, esta he querido ponerla también porque os sonará desde luego mucho a lo que sería el vestido, que vemos, es muy normal este tipo de arabescos en los vestidos pasionales, representan el árbol de la vida, no lo debemos olvidar. El árbol de la vida, ya sabéis que es el árbol del paraíso y esa representación de la eternidad. Uno no puede evitar, cuando conoce todas estas miniaturas, a veces árabes, otras veces procedentes también del cristianismo o de otras iglesias no católicas, bueno, pues no puede evitar relacionarlo con toda esta serie de imágenes, de miniaturas bíblicas. Bueno, vamos al cine, que como sabéis algunos de los que estáis aquí es algo que me apasiona así también mucho. Si hay una mirada que se parece a la de Medinaceli es la de Juana de Arco en la película de Dreyer. No sé si algunos sois aficionados al cine, es una película muda, no sé si es la última que hizo Dreyer muda, será del año 30 o por ahí. Es una maravilla de película porque prácticamente son todo primeros planos del juicio, se llama La Pasión de Juana de Arco, el juicio que le hacen a Santa Juana de Arco. Una santa que, por cierto, han abordado todos los mejores directores, o bueno, un buen número de directores de cine. Es una historia que ha sido muy llevada al cine, ¿no? Es una mirada dentro de lo que podríamos encontrar. Vaya, uno pone a ver películas, seguro que encontraríamos muchas más. Pero por el tema pasional, además así se llama la película La Pasión de Juana de Arco, y por el momento en el que, es que aquí no se aprecia bien, aquí dice tonterías esa del PowerPoint y tal, pero se me ha comido la corona, tiene una corona, tiene una corona y bien, pues la ponemos al lado de esta. Ahí la veis, a Santa Juana de Arco en la misma película, con una túnica muy pasional también. Por cierto, la de Medinaceli es siempre morada, pero no siempre. He visto que en Madrid a veces utilizan el rojo, incluso el blanco también. Bueno, y por último, ya para ya decir más tonterías, no sé si también del cine, este Macbeth de raza negra, que es curioso, es de Joel Cohen, es un director mucho más contemporáneo, esta película tendrá 2 años o algo así, y uno va a ver Macbeth y siempre, pues yo qué sé, siempre hay más de un director así que gusta, y te encuentras con que Macbeth es negro en el Reino Unido en la Edad Media. ¿Qué ha pasado aquí? Porque nos han puesto... También es una imagen muy curiosa. Bueno, lo que hacían este historiador en concreto es como ponía paneles. Él construía paneles con distintas imágenes de la historia del arte y confrontaba las formas. Los paneles aquellos, por el tema del nazismo, se los tuvieron que llevar a Londres, pero nosotros podríamos hacer un panel así para intentar adentrarnos en esas experiencias confrontadas, en esas pasiones, guerras internas que llevamos todos dentro y que el Medinaceli nos activa. Ya digo, no voy a dar ninguna conclusión, voy a intentar daros algunas pistas de cómo aplicar esto ahora sí, antes de que os vayáis, porque ya veo que la gente está diciendo dónde está. Ahora vamos a hablar del Medinaceli. No vamos a dar ninguna certeza. Estos métodos yo creo que lo que hacen es nos invitan a mirar la imagen desde otras imágenes y algo sugieren, si sugieren algo bien y si no. Y luego cuando volvamos a ver la imagen, oye, por favor, olvidaros de lo que os voy a decir aquí, No empecéis a decir, oye, pues parece el Daniel Sancho, o parece... No. Vosotros el Medinaceli. Quiero decir que es que esto ha despertado en mí la pasión entre lo corruptible y lo incorruptible. No. Tú, Medinaceli, rézale. Pero estamos a otro nivel, ¿no? Y creo que nos puede ayudar a sacar ciertas cuestiones. Bien, Medinaceli. Una primera cuestión que yo creo que estos contrastes nos rescatan es un conflicto interno entre lo que es la culpabilidad legal y la inocencia afectiva. Una persona puede ser culpable y afectivamente nos puede resultar totalmente inocente. Hay un conflicto ahí.
En realidad, un buen psicólogo nos ayudaría mucho en esto, no lo soy, pero nos encanta, nos atrae fuertemente un culpable que no parece tal. ¿Acordaros? Es que esta es muy llamativa, ¿no? ¿Cómo puede este ser tan cándido querer matar al presidente Lincoln? O al secretario de Estado. Pero ¿cómo puede ser? Esta lo trae mucho, ¿no? Nos atrae esa fragilidad. Una persona tan frágil, además lo lleva tal, y lleva unas esposas que son hierro puro, ¿no? Desde luego el cine tiene muchísimos ejemplos. Os voy a poner uno que seguro que todos conocéis, por ejemplo, estas tontas de Dreyer y tal, ¿no? Pero El silencio de los corderos todos lo conocemos, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? ¿Qué atractivo tiene Hopkins en esa película? Un caníbal. Un caníbal se convierte en el tipo más querido de la película. ¿Cómo lo consigue, no? En realidad, no nos crea... por cierto, cuando aparece por primera vez, es una imagen espeluznante, está totalmente frontal y transmite una... ¿Qué tiene un asesino que nos cautive? ¿Qué tiene un asesino? Ya sabéis que hay un extremo que se llama, lo tuve que buscar, yo no lo sabía, iristofilia, ¿no? La atracción sexual por los asesinos, ¿no? Pero sin llegar ni muchísimo menos a ello, pues uno siente, incluso en el Daniel Sancho, pues en realidad, si fuera un tío feo con cara de malo, ¿vosotros pensáis que hubiera tenido tanta repercusión mediática? No, es un cachas guapo, y eso hace que cierto atractivo. Es más, hay gente que te reconoce, ay, a mí es que me da mucha lástima el muchacho, es que te da lástima un tío que ha matado a otro, que lo ha descuartizado. El inocente culpable, dos conflictos que los tenemos arraigados, ¿no? Una persona que un cierto atractivo de una persona, y si no, todo eso de los asesinos en serie, ahora que a la gente les encanta ver películas de asesinos en serie, como si... Y hay una que es Dahmer, ay, pobrecito, Dahmer, un tío que vamos. Bien, claro, inmediatamente me diréis, aquí, en el caso de Medina Celino, es un asesino, todo lo contrario, ¿no? Es el cordero inocente. Pues quizás lo que se quiera resaltar es eso. Ojo, la condena de Jesús, la condena humana es culpable, ¿o no? Lo condenaron según las leyes judías, luego podemos hacer, en fin, hacer crítica histórica, podemos decir, pero según sus leyes era culpable, se había proclamado Dios y había atacado el templo y, sin embargo, para nosotros es un inocente, ¿no? Cierto que esa contradicción del acontecimiento se utiliza en formas, a lo mejor nosotros la utilizamos al revés, entenderme, lo afeamos, lo convertimos, casi que le ponemos cara de culpable con esa oscuridad, para resaltar su inocencia. No se podemos jugar ahí con eso, ¿no? Representado, ¿cómo nos vemos ante él? ¿Cómo cuando nos dirigimos a él, ese conflicto entre inocencia y culpabilidad, que ya no en la imagen, o en Jesús de Nazaret, o en el caso o en el rey Dacio, ¿no? Que con esa dignidad con la que aparece, sino nosotros mismos. En la oración que siempre nos suscita una imagen, nos invita siempre a analizar nuestra inocencia o nuestra culpabilidad, que normalmente suelen estar muy mezcladas. No terminamos de resolverlas, por eso, no sé, a veces sí, uno dice, bueno, pues soy culpable de esto, soy inocente y tal, pero ¿cuántas veces en nuestra propia experiencia personal somos una mezcla de inocencia y de culpabilidad, ¿no? Uno oye, por ejemplo, un conflicto familiar, oyes a una parte, joder, ¿qué razón lleva? Es inocente. Oyes a la otra parte, joder, ¿qué razón lleva? Es inocente. Los dos son inocentes y son culpables, porque si no se hablan y si se tiran la plancha encima, pues, porque la inocencia y la culpabilidad no son cosas que podamos resolver en nuestro interior de una manera fácil. Por eso quizás un inocente declarado culpable, un culpable inocente, alguien que nunca nosotros mataríamos antes que alguien que despierta esa ternura, esa dignidad, me he puesto aquí en Dacio, el prisionero romano, ¿no? ¿Cómo puede ser ese tío tan... ¿Cómo se lo va a cargar Roma? Pero si es un digno rey, ¿qué culpa ha cometido enfrentarte a los romanos?
Ese conflicto que nosotros, ya digo, es interno. Esa dialéctica inocente, condenado, culpable de algo que se remueve en nuestro interior. El bello condenado siempre es muy atractivo. Como os digo, esta imagen de Lewis Penn nunca hubiera pasado a la historia si no fuera un muchacho así, inocente, guapo, tal, ni el Sancho este de Tailandia nos hubiera llegado si no fuera un tío guapo, cachas, que no sé qué. La belleza y la fealdad no siempre encajan en la inocencia, la culpabilidad. Y eso es una de las cuestiones que nos araña, que nos rescata. En segundo lugar, las manos atadas, vamos a vais a acabar de él hasta el gorro. Luego cuando lleguéis a casa y pongáis el telediario y lo veáis. Las manos atadas son como el símbolo mayor de la impotencia. Si uno piensa, ¿por qué nos llaman tanto la atención? Son la impotencia máxima. De hecho, incluso se intenta disimular. No solamente aquí, que le ponen una toalla o que lo pixelan, sino en general, incluso la misma policía intenta, ¿cuántas veces hemos visto eso en las películas? Oye, no me exposéis delante de mis hijos. El tener las manos atadas, o sea, tú puedes tener ahí un policía allí cogiéndote del brazo, no sé qué, que no pasa nada, pero que mi hijo no me vea con las manos atadas, porque tiene ahí una parte, es una indecencia. Es como si estuviéramos tapando las partes indecentes de un ser humano, el tapar unas manos atadas, ¿no? Ciertamente, si uno se para a pensar, las dos cosas que más nos distinguen de los animales, que nos hacen más humanos, es el lenguaje de lo que se ve, el cerebro, por supuesto, la mayoría, algunos no, pero bueno, el cerebro no se ve, pero de lo que se ve, las manos y el lenguaje, de lo que se oye, es lo que nos hace más humanos. Por eso, el resto, pues más o menos tampoco nos diferenciamos gran cosa de los animales, ¿no? Es que me acuerdo ahora, no viene a cuento a lo mejor, pero yo recuerdo, me pilló en Madrid una vez, estaba viendo otra cosa y había la exposición del WordPress Photo, y fui a verla, no de estas, era de hace unos años, ninguna de estas. Y recuerdo que había varias secciones, había varias salas, y sección, no sé qué, blanco y negro, color, tal. Y bueno, todas eran tremendas. Es que acababas, que si una guerra, que si unos amputados, unas hambrunas, bueno, tremendo, todo tremendo. La que había ganado allí era de un terremoto, una catástrofe tremenda, inmensa. Y luego la última era la sección naturaleza. Y cuando pasas allí una foto de unos orangutanes rojos preciosos, allí en los árboles, durmiendo, riéndose y tal. Y uno dice, ¿en qué hora bajaríamos de los árboles? Cuando ves eso, ¿no? ¿Y por qué desarrollaríamos las manos como las desarrollamos? Casi mejor no haberlas desarrollado. Oye, estaríamos ahí tan felices en un árbol. Bueno, luego hicimos cosas muy buenas también. Pero me refiero que las manos, el desarrollo de las manos es lo más humano, ¿no? Para bien y para mal. El Medinaceli rezuma esa suspensión total de lenguaje y de sonido. Es la imagen más muda, más quieta, más, no solamente por eso es tan estática y por eso quiere ser tan estática, porque quiere transmitir la total inactividad. Hemos suspendido la actividad. Jesús aquí suspende la actividad. Ni agarra la cruz, ni se cae, ni lo están taladrando, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Nada. Ese nada es lo que mejor representa esas manos atadas. Ni siquiera una resistencia pacífica, ni siquiera una resistencia pacífica, que sería, yo creo, bastante simplificador en el caso de nuestra imagen. Y sin embargo, esa nada, ¿cómo cautiva? ¿Cómo cautiva ese no hacer nada, ese estatismo, ese renunciar, por así decirlo, a lo más humano que es hablar y mover las manos? ¿Cómo ha renunciado totalmente? Quizás ahí es donde mejor nos pinza esta imagen, ¿no? Porque cuestiona todas nuestras potencias, todas nuestras anteriores salas, del WordPress Photo, todo lo que hemos hecho con las manos, todo lo que el que está allí ha hecho con las manos y con el lenguaje. Somos unos cafres. Hemos hecho cosas maravillosas también, por supuesto, pero delante de una persona que está atada, nos sentimos como impotentes también nosotros y nos damos cuenta que nuestra potencia
es algo que nos hiere totalmente. La mejor oración yo creo que se puede hacer con el Medinaceli es atarnos nosotros de manos y callarnos. Esa sería la mejor. Oye, no se me ocurrió, podía haberlo hecho cuando lo vi allí en Tobarra, me hubiera encantado yo y quedarme callado, pero entenderme, ¿no? Es quizás la más auténtica oración. Nos muestra el estado en el que vivíamos antes del paraíso. Entendedme, porque además esta imagen se me acordó ahora mismo, nos muestra el orangután que fuimos y que si tuviéramos un poquito de cabeza podríamos haber evolucionado a bien. Nos lo muestra, nos lleva al paraíso, nos lleva al paraíso. Entre otras cosas también ese árbol del paraíso que preside su túnica. O a lo mejor seguimos allí, no lo sabemos. A lo mejor estamos ahí y no lo sabemos, ¿no? Por lo menos ante Dios. Ante Dios somos unos medinaceles. Por mucho que hayamos desarrollado un lenguaje maravilloso, y por mucho que hayamos hecho maravillas con las manos, en el fondo, ante Dios, estamos como el Medinaceli, callado. Y eso provoca una empatía tremenda. Esta es una de las cosas que yo creo que más cautivan, ¿no? Uno llega a una ciudad como Madrid y sentirse así con esa impotencia delante de un impotente, pues ayuda. Y me vais a permitir que traiga una imagen de aquí, la que ha señalado antes don Santiago Caballero, presidente de la Diputación, porque de verdad es una de las imágenes más bellas de toda la Semana Santa de España, ¿no? Porque es un contraste precisamente de esto que os estoy diciendo, son esas dialécticas que llevamos dentro, ¿no? Esa imagen, a ver, esta imagen de miles y miles de manos no atadas sino desatadas y miles de sonidos rompiendo el silencio, contrastándose con aquel que no puede mover las manos o no las mueve y con aquel que no habla. Ese contraste, aparte de la imagen que, ya digo, ya no es lo fotogénico que pueda ser, sino esa imagen de decir, se para completamente Jesús. Por eso digo que las formas a veces no las pensamos, no las elaboramos, pero salen como manos desatadas justamente frente a alguien que no puede mover esas manos y un sonido atronador frente a alguien que está completamente callado. Un contraste ciertamente maravilloso y por eso hace que sea un momento único, ¿no? En Tobarra me van a decir esto de Jean, podríamos decirlo también, ¿verdad? Por eso ese contraste también de la mano que no sabe hablar de otra manera nada más que bendiciendo del Viernes Santo, podríamos decirlo igual, ¿no? Con ese atronador. En realidad son mucho más hermanas de lo que parecemos, ¿no? En realidad utilizamos formas muy parecidas para expresar eso profundo, ese contraste que hay entre potencia e impotencia, ¿no? Entre ruido y silencio, ¿no? Bien, una tercera cuestión que creo que también es de esta imagen es, como no puede ser de otra manera, muerte y vida. Siempre decimos aquello de que no hay nada más feo que la muerte, lo habéis escuchado esto, y es verdad, ¿no? Porque nada resulta más abyecto que la corrupción, ¿no? Y fijaros qué curioso como uno de los signos de santidad es la incorruptibilidad, ¿no? Porque nos resistimos, hay como una resistencia a la corruptibilidad que supone la muerte, ¿no? Yo no sé si es que soy un bicho muy raro, pero por ejemplo cuando a mí los cuerpos incorruptos de los santos en las iglesias me resultan así muy llamativos. Siempre cuando vas pues no sé, por ejemplo, a la Basílica de San Pedro y ves ahí a los papas que no están, es una mesa de cera, pero el cuerpo incorrupto, ese contraste muerte e incorruptibilidad, muerte capaz de superar la incorruptibilidad, o el contraste, si lo ponemos en el espejo, al revés, algo corruptible, algo que ya está corrupto en vida, es algo muy profundo que llevamos todos también, ¿no? Por eso, para mí,
me vais a permitir, esto es una opinión, claro, muy personal como todas, ese tema de la oscuridad de la tez, sobre todo en muchas imágenes, en la de Madrid se nota mucho, pero esta es la de Cádiz. Creo que no ha venido nadie de Cádiz, pero me llamó mucho la atención. No todos, algunos incluso al restaurarlos los han aclarado, ¿no? Con lo cual yo creo que pierde esta idea de decir, en realidad, podríamos decir que aquí Jesús está muerto. Es un color de una persona que ha muerto y ha muerto ya de días, ¿no? Este sería, y sin embargo está vivo, ¿eh? Ese contraste. Tiene la tez de un ser vivo, no tiene la tez de un ser vivo, ni siquiera de un ser vivo sufriente. Es más cercano más a la muerte, ¿no? Por eso, y voy a hacer referencia por primera vez, haré otra vez, a esa leyenda del Medinaceli. Sabéis que el Medinaceli es rescatado de las manos de los musulmanes y es como si lo hubiéramos recuperado, pero lo hubiéramos recuperado porque le hicieron unas juderías tremendas, perdón, juderías, no, le hicieron muchas más cosas malas, le hicieron muchas cosas malas, lo arrastraron, no sé qué, es como si lo hubiéramos recuperado pero muerto, pero para nosotros el hecho de recuperarlo es vivo, es la vida, nos da la vida, ¿no? Esta es una gran extrañeza que debemos dejar ahí, ¿no? Debemos dejar que la muerte y la vida se enfrenten dentro también de nosotros. Somos un poquito reacios o sea, la muerte casi, y sobre todo desde la visión cristiana, casi la queremos ver como inmediatamente la resurrección, casi que no queremos que no haya muerte, prácticamente que no haya muerte. Sabéis que esta fue una de las herejías fundamentales y primeras, porque no podían entender cómo Dios podía haber muerto, ¿no? Y hay que dejar a Jesús que muera. Hay que respetar la muerte de Jesús. Voy a contar una anécdota también que sabéis que, no sé si aquí todos, en Tobarra, ese momento culminante, cuando se paran los tambores y va a dar la bendición, hay un sermón que nos lo preparábamos, oye, porque además tenías ahí no sé cuántas miles de personas y aquello te escuchaba todo el pueblo, o luego lo comentaba todo el pueblo, y entonces pues te lo preparabas muy bien, y yo lo leía, y mi compañero Antonio también. Y unos días antes, en una de las ocasiones, el obispo de Albacete de entonces, don Ciriaco, me dice, oye, que voy a ir que quiero conocer lo del sermón de Tobarra y tal, y lo de la bendición. Digo, hombre, pues hable usted. No. Digo, no. El obispo que me va a hablar yo, no, habla usted. Y entonces el obispo me dijo, don Ciriaco, dice, oye, ¿lo tienes preparado? Digo, sí, pues yo lo leo. Pues muy bien, no pasa nada. No sé si desvelo un misterio, pero bueno. Y mi sermón terminaba diciendo, y aquí te dejamos con la muerte, con no sé qué. Bueno, don Ciriaco lo leyó literalmente, o sea, no se saltó una coma. Pero cuando llegó al final, que yo había dicho eso, aquí te dejamos con tu muerte, tal, no sé qué, y mañana celebraremos tu resurrección y la vida y tal. Eso lo añadió él. Yo tampoco. Y cuando fuimos a comer, recuerdo que fuimos a comer a un bar y, por cierto, esto no tiene que ver, pero como era Viernes Santo, yo me acerqué a la barra, conocí así un poco a la mujer del bar y digo, oye, pues claro, allí estaban sacando allí buey a la piedra, no sé qué, chuletas y tal. Digo, oye, mira, está el obispo, dile a tu marido que mi marido lleva 40 años en el bar y no le tienes que decir, ya lo saben perfectamente que no va a poner nada de carne. Bueno, empezaron a sacar allí carabineros, almejas de carril, ostras. Pero nosotros, además de la vergüenza de pensar que la gente nos mirara, digo, madre mía, para pagar esto. Bueno, eso era una tontería. Al margen de eso, entre carabinero y carabinero, pues me dice el don Ciriaco, oye, ¿no te habrá molestado que le haya añadido eso y tal? Digo, no, que va, digo, hombre, además es usted el que hablaba, ¿no? Digo, lo único, don Ciriaco, es que murió. Y tenemos que respetar que Jesús murió y que fue muerte, y que lo predicamos también de Cristo como en el credo. Y oye, ya mañana yo tengo otro sermoncito también y hablaré de la resurrección, pero hoy es muerte. No hay que tener miedo a decir Jesús murió. Mi compañero estuvo a punto de decir, pues sí, se nota que estamos de luto, pero con la comida que nos está, pero no dijo nada.
Quiero decir, nosotros mismos nos cuesta decir esa última palabra, porque sí, sabemos como que Jesús resucitó, pero necesitamos también una solidaridad con la muerte. Necesitamos sentirnos solidarios con un Jesús muerto también, porque es una experiencia que llevamos dentro todos y que ya han padecido ya muchísimos de nuestros seres queridos. Y ese debate entre muerte y vida que no se resuelve, que no podemos decir hay una mezcla, está ahí, nos morimos y resucitamos, ya está, son las dos mismas caras de una moneda, no podemos ni quedarnos con una cara, ni hacer una bolita a la moneda, son las dos, están ahí y las llevamos dentro. Y quizás esta imagen sí que nos la provoca, nos ayuda a darnos cuenta de que hay algo nuestro, tanto en lo negativo de la muerte como en lo positivo de la eternidad, que nos lo revelan. Sería como la antítesis, entenderme, ¿no? Que sería como poner en un espejo esas imágenes que ya digo que suelen ser a veces atractivas, de cuerpos incorruptos, de santos. Nos atrae, pues esto también, ¿no? Es un vivo que nos está diciendo que la muerte es muerte, y que ahí lo tienes dentro, y te guste o no, ¿no? Vamos a una cuarta cuestión, ya quedan dos nada más. ¿Veis? Ahí sí que se veía un poquito más la corona. Ahí se ve mejor, sí. Es un momento, esa mirada baja, alguna no lo tiene, algún Medinaceli no tanto. Por ejemplo, el de Valladolid, lo vi que no sé si hay alguien de Valladolid, vi que creo, por lo menos si estaba bien Google, esa mirada no la tenía baja, ¿no? Ciertamente no es una mirada exclusiva del Medinaceli, muy frecuente en cualquier Cristo pasional. Pero en nuestro caso, como se une a ese estatismo, a ese estar quieto, le da un toque muy particular. Está condenada a muerte siendo inocente, como era Juana de Arco, pues la acusaban ahí de brujería y de tener revelaciones tal. Filma ese proceso, su mirada es, prácticamente toda la película es su mirada. Su mirada. En este caso en este momento de la película, le están diciendo que por qué no se viste de hombre, por qué va vestida, perdón, al revés, por qué no se viste de mujer, si es una mujer, ella va vestida de hombre, sabéis que ella era soldado, y entonces en un momento los torturadores se ríen de ella poniéndole una corona, y bueno, luego le van a poner el traje de mujer. La túnica, como veis, muy parecida a una túnica de cualquier Cristo, ¿no? Es una mirada que refleja derrota. Asumir la derrota, no es una mirada implorante de Dios, no está suplicando nada. Creo, yo por lo menos de los Medinaceli que conozco, los más cercanos, no es un interrogante al espectador, es una mirada que se ha rendido, diciendo, yo he dicho todo lo que tenía que decir, he hecho todo lo que tenía que hacer y ya está. Por eso es una imagen que yo relacionaría dentro de las cuatro pasiones, la relacionaría más con la de San Juan, donde Jesús ya ha dicho, no tengo nada que hacer, ni tengo nada que decir, ¿no? Esto ya está cumplido, es cuestión de pasar hacia el Padre. No está atento a nada, ¿no? Fijaros, curiosamente nuestra experiencia de Dios está muy vinculada a la mirada de Dios. Hablamos mucho de la mirada de Dios, la mirada de juicio, la mirada de vigilancia, la mirada de ternura. ¿Cuántas veces decimos Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que escucha, no como los dioses de madera que no tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen? Y aquí se nos muestra mucho entendedme la expresión, la carnalidad de la madera. Se nos nota que es una imagen, no pretende engañarnos diciendo que es un ser humano, no, resalta mucho, sobre todo cuando son sin policromar, ¿no? Quiere decir esto que es que nos viene bien que sea de madera para rezarle, ¿no? Recuerdo que una vez un compañero soltó una patochá, de cuando se le estaba rezando a una virgen, era no sé si era romería o cuando fuera, dijo, es que le rezáis a un trozo de madera, le estás rezando a un trozo de madera. Y a veces los curas tenemos la tendencia un poco a no valorar
esa imagen, ese algo material, le dijo, ya está bien, ¿no te das cuenta que es un trozo de madera? Y la señora le contestó, y tú eres un cacho carne con ojos. La verdad es que tuvo valentía para decírselo. Las dos cosas son verdad. Claro que es una imagen, claro que es madera, pero claro también que nosotros somos carne. ¿O no? No, somos algo más, claro. Y eso es lo que precisamente ese contraste entre lo material, de la madera, de nuestra propia carne, por eso el besar, el tocar, yo creo que es cuando la pandemia pusimos eso de por favor no tocar las imágenes, no besarlas y tal, yo en cuanto pude lo quité porque me parece que una imagen eso no es un museo, una iglesia no es un museo, necesitamos sentir, como yo sentía lo que os he dicho, el olor de la madera del Jesús de Medinaceli y de mi pueblo, necesitamos tocar, porque claro que es madera, pero es que nosotros somos carne, también, no somos, pero lo que somos en el fondo, eso es invisible. Eso, a lo mejor es una cita muy fácil, la del Principito, hay algo interno que somos que precisamente cuando tocamos carne con madera, cuando sentimos la carnalidad de mi cacho carne con ojos, con la madera de esta Virgen, entonces es cuando me doy cuenta de que junto a mi carnalidad hay algo más profundo que soy. Es decir, lo que en el fondo Dios me ha dado, me ha creado, que es donde habita Dios, esa habitación interna de cristal, que diría Santa Teresa, donde habita Dios, eso no se puede representar, pero ni se puede representar en la madera, ni tú, con tu carne que eres, tampoco lo puedes, o sea, ese contraste, entenderme de la expresión tan fuerte, cacho carne con ojos, trozo de madera, ese choque frontal a lo mejor es muy bueno para que se despierte dentro de nosotros lo que en el fondo somos de verdad, que ni es madera, ni carne, ni ojos, es eso que no le podemos poner nombre, que no cae en sentido, que diría San Juan de la Cruz. Y por último, vamos a la última, esta que hemos venido diciendo es la extrañeza. La extrañeza, a mí me extrañó mucho ver un Macbeth negro, me extraña mucho. En realidad, puede ser que lo hagan un poco, pues venga, en Hollywood sobre todo, pues vamos a darle cancha a actores de color. Pero hay algo más profundo, es como decir, la extrañeza que siempre es un ser humano y siempre es incluso un rey, y un rey asumiendo su poder y la extrañeza de su propio destino, no me voy a detener, ya estamos fuera de tiempo, de la historia de Macbeth, ¿no? De decir, bueno, pues que se le profetiza que va a ser rey, pero que va a morir, ¿no? Eso muy parecido a nuestro Jesús, ¿no? De otra manera, por supuesto, ¿no? Pero aparte de esa tez oscura que decía, sí que es verdad que es una imagen, lo que decía, es extraña. Nos sitúa en un terreno incógnito y a la vez familiar. Es algo extraño y es nuestra casa. Ante ella nos sentimos como en una ínsula extraña, pero que resulta que era nuestra casa cuando hemos descubierto que era una ínsula extraña. Un poquito así un juego pero pensadlo, ¿no? Nos sentimos en casa, pero también con cierta extrañeza. Por eso, incluso a la hora de exhibirse en un espacio de culto, se suele también tener un sitio más apartado, ¿no? Esto hace mucho, ¿no? Y me vais a permitir que traiga aquí, no he traído la imagen porque ya sería abusar de vosotros demasiado, pero voy a traer una película que quizás sea una de las, en todas las listas de películas mejores de todos los tiempos, la suelen traer. No sé si está mi amigo Pepe, de Cáritas, que es muy de western, no está por ahí. Centauros del desierto, que es una película muy conocida, de John Ford, protagonizada por John Wayne. Resulta que, la comparo con la historia de Medinaceli, resulta que bueno, pues los indios atacan a la familia de John Wayne y se cargan allí a un montón, hacen una escabechina y se llevan secuestrada a una chica, una adolescente, y la película es ir a buscarla, ir a rescatarla a la cautiva, ir a rescatar a esa chica cautiva. Pero cuando la rescatan, os cuento el final, lo siento, pero
Pero bueno, es que la teníais que haber visto, o sea, que si no la habéis visto, pues ya no estáis fuera de plazo, o sea, que es un spoiler. Cuando la rescatan resulta que se ha vuelto india, se ha vuelto muy india, muy culturalmente india. Y resulta también que el único que queda buscando a la chica con John Wayne es un indio que se había vuelto blanco, que también era de cultura india, que se había vuelto blanco, ¿no? Como esos mitos, en realidad, esas leyendas, no solamente las imágenes, pues tienen algo que las relaciona entre sí. Es como si hubiéramos dicho, hemos rescatado de los sarracenos, o de, no sé si serían los sarracenos o los turcos, hemos rescatado a la imagen, pero de alguna manera se nos ha vuelto tan sarracena la imagen. Nos ha traído algo, el protagonista de la película está a punto de matarla, está a punto de matarla. Como probablemente nosotros desprezaríamos una imagen destrozada que le han hecho lo que le han hecho los musulmanes, a lo mejor la rechazaríamos, pero al final se abraza a ella, se abraza totalmente a ella, porque en el fondo lo extraño y lo conocido, la casa y la ínsula extraña, no son cosas tan distintas y están dentro de nosotros, habitan y unas veces nos sentimos extraños, otras veces nos sentimos en casa, unas veces es un conflicto interno que muy necesario, muy importante en nuestra cultura. Bueno, pues aquí lo dejamos, espero que por lo menos algo del Medinaceli me haya dicho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu intervención. Y ahora hacemos un pequeño receso de unos 30 minutos para tomar un café ahí al salir en la sala de la izquierda y continuaremos con la mesa redonda.